H Noticias MX, la información en constante movimiento. Siguiente, por favor. Vamos a presentar en este momento un estudio que hace el laboratorio, el Tlatelolco Lab, sobre lo que pasó en las pasadas elecciones del 6 de julio. Estudio demuestra cómo se armó una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narrativa del supuesto acuerdo entre el narco y el gobierno con el propósito de atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Debido a las elecciones recientes en 6 estados, un grupo de periodistas y políticos justificaron la derrota de la oposición en 4 de ellos con el cuento de que se debió a un acuerdo entre Morena y el narco. Pero fue una narrativa armada, sin pruebas. De acuerdo con una investigación de Tlatelolco Lab, que es una iniciativa del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Autónoma de México, en la que participaron sociólogos, antropólogos, físicos, entre otros profesionistas, en los comicios intermedios de 2021 comenzó a cobrar fuerza la acusación de un presunto pacto entre Morena y el crimen organizado. Ya para las elecciones del 5 de junio de 2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca, Tlatelolco Lab tiene identificado cómo la oposición posicionó hashtags para desplegar esa narrativa de un pacto con el crimen organizado. Por ejemplo, aquí vemos cómo se movieron los hashtags alrededor de las elecciones del 5 de junio, entre los que destacan narcopresidente, AMLO narcopresidente, Morena narcopartido, López narcocomunista, entre otros. Asimismo, Tlatelolco Lab encontró que existieron en ese momento 3 grupos de hashtags. Uno alrededor de Morena narcopartido, otro de narcopresidente y otro que vincula al narco con los estados donde hubo estas elecciones. Estas tendencias no se difundieron por personas aleatoriamente, ni fueron espontáneos dando su opinión, sino que fue una operación que impulsó la narconarrativa que buscaba desprestigiar al gobierno del presidente. Dichos hashtags también fueron empujados por otras cuentas para crecer la conversación, esto por medio de citas a los tweets, retweets, likes y comentarios a esos tweets. Aquí vemos las nubes de cómo se movieron. Para generar esa tendencia lanzan un tweet. Aquí vamos a ver cómo funciona esto y para explicar mejor las nubes. Para generar esa tendencia lanzan un tweet en un intervalo de 12 a 60 segundos para que tome fuerza. Esto no es ilegal, pero se trata de una manipulación de tráfico con base a ráfagas de publicaciones. Es una estrategia digital. Las estrategias digitales se pagan. Esto no es un pulso de la opinión ciudadana, pues lo que buscan estas cuentas con comportamientos anómalos es incrementar la visibilidad de aquellos hashtags que vinculan al presidente y a Morena con el crimen organizado. Aquí vemos la gráfica del comportamiento de cuentas que lanzan todos sus tweets en menos de un minuto, lo cual, como ya dijimos, es inusual. Tlatelolco Lab documenta el uso y articulación de ciertos grupos de hashtags por cuentas que se comportaron de manera anómala. Sugieren que hubo una campaña coordinada para posicionar y amplificar la narconarrativa que se intensificó en las pasadas elecciones. Pero eso no es todo. El estudio también muestra que medios de comunicación, periodistas, líderes de opinión, legisladores y otros personajes de la oposición que sirvieron como caja de resonancia con acusaciones directas al presidente de colaborar con el narcotráfico. Todo esto sin pruebas, solamente con un simple dicho.
Unas 30 columnas, reportajes y artículos de opinión fueron publicados en medios nacionales e internacionales, como Animal Político, El Universal, El Heraldo, El Financiero, Reforma, Milenio, El Ángeles Times, DW, La Silla Rota y El País. Medios de comunicación que publicaron a personajes como Carlos Loret de Mola, Lili Telles, Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Alemán, Carlos Alarraqui, Porfirio Muñoz Ledo, Jesús Ortega, entre otros, quienes posicionaron como tesis principal que el presidente López Obrador gobierna con un narcoestado, fortalecido por el lema de abrazos no balazos, que hay pactos y que por eso sus visitas a Badiraguato, como si el presidente no hubiese visitado todos los municipios del país, y uno de los estados que más ha visitado es Oaxaca, pero bueno, además de que el triunfo morenista se debía al crimen organizado. Así, las elecciones fueron el marco de un discurso mediático dirigido contra el presidente de la República. Esto, aunque el INE, que tanto defienden, que es la autoridad electoral, expresó textualmente en voz de Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del organismo. Dijo textualmente: no tenemos ningún indicio de que los grupos delictivos estén incidiendo en las organizaciones de estos comicios en estas 6 entidades. Pero por supuesto que Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio y Ricardo Alemán continuaron acusando sin pruebas al presidente. El estudio de Tlatelolco Lab concluye que existen elementos para suponer que medios de comunicación y actores de la oposición que tienen cuentas en redes sociales confluyen, se agrupan y coordinan para generar discursos que dañen al presidente. Uno de los objetivos es saber quién y quiénes les pagan y cuánto. Hay que seguir la pista del dinero. Afortunadamente, la gente ya despertó y ya no es fácil manipularla. Se usan políticamente las noticias falsas para acusar sin pruebas. Lo novedoso de este caso es la coordinación entre medios y oposición para amplificar los ataques. Por ejemplo, un articulista de los que acabamos de ver pudo reproducir durante las elecciones esta narconarrativa, uno de sus textos de columnas de opinión en varios medios de comunicación, y así pasarlos a las redes y continuar y amplificar el discurso. Pero la batalla abierta por la interpretación de los hechos es parte de la cuarta transformación de la vida pública de México, para formar ciudadanos informados y conscientes. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.